Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de el ayuno que Dios ha escogido para bendecir este planeta Tierra. Hablar del ayuno es hablar de dejar de comer, tiene que ver con la comida, pero durante un tiempo podemos dejar de comer, ya sea parcial o totalmente. Tenemos la enseñanza de las Escrituras que nos van orientando en todo lo que debemos hacer aquí en la tierra para poder librar batallas contra un enemigo que está en la tierra, que está perturbando nuestras vidas personales, matrimoniales, familiares, que perturban ciudades y naciones. Dios está vigilando todas las naciones de la tierra y en la tierra está la iglesia. La iglesia cristiana, hace 21 siglos, la iglesia está trabajando en la tierra a través de la oración y el ayuno. Después de orar y ayunar hay que salir a evangelizar. Y cuando se evangeliza hay que discipular, enseñar de la Biblia. Por eso todo comienza con la oración, la comunicación que tenemos que hacer de la tierra al cielo cuando estamos en necesidad. Hay un enemigo del hombre, Satanás, el diablo, está atacando familias enteras, ciudades enteras, gobiernos enteros, y solamente la iglesia puede interceder o puede orar, comunicarnos con Dios desde la tierra para pedir la ayuda. Pero cuando en la oración, que es comunicación, hay ciertos obstáculos, hay ciertas barreras, hay ciertos problemas ocasionados por Satanás, el diablo, es cuando debemos ayunar. Debido a la urgencia de la comunicación, a la urgencia de orar a Dios para pedir la intervención de Dios en nuestros asuntos personales, matrimoniales, familiares, laborales, económicos, sociales, de todo tipo en la tierra. Cuando es urgente todo esto, tenemos que ayunar. De otra manera, dejar de comer. El ayuno es un sacrificio al cuerpo que desata, libera el poder espiritual que Dios ha determinado contra las obras del diablo. Por eso orar es todos los días, pero ayunar es de vez en cuando, periódicamente. Así que debemos aprender de lo que está enseñado en la Biblia, y hoy hablaremos de un ayuno muy particular que estamos haciendo aquí en México, en el sureste de México, en bendición a otras naciones, el ayuno mensual por la nación. Este es el tema de hoy. Tenemos que ayunar por cada nación. Si estamos trabajando en México, ayunar por México. Los que están trabajando para Dios en Guatemala, ayunen para Guatemala. Los que están trabajando para Dios en Estados Unidos, ayunen para los Estados Unidos. Cada nación tiene hombres y mujeres que están invocando el nombre de Dios a través de la oración para bendecir la tierra. Y estamos en un tiempo donde debemos estar ayunando por la urgencia de las respuestas de Dios. Porque como nunca estamos viendo la maldad que se va incrementando en la tierra, estamos viendo el incremento de la violencia, el incremento de la corrupción en el ser humano, el incremento de la injusticia, todo lo malo que estamos hoy conociendo a través de las noticias están registradas en la profecía. Y por eso la Biblia, que es la palabra profética, nos exhorta a ayunar. Por eso hoy hablaremos del ayuno mensual por la nación. Este es un tema importante que toda persona debe conocer, de manera especial los que ya estamos formando parte del reino de Dios, trabajando para Jesucristo en cada ciudad y en cada nación. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, es para cada persona que ama
su tierra, ama su nación, porque por alguna razón Dios nos hizo nacer en este país, en México, y por eso los mexicanos tenemos que orar y ayunar, ahora sí, por nuestro país, que es nuestra tierra, la tierra que Dios nos asignó. Así que por eso la iglesia es la que tiene que ser un sumo sacerdote para su nación respectiva, y porque es la única institución que Dios escucha aquí en la tierra. La iglesia tiene poder, tiene autoridad, porque está investida del poder del Espíritu Santo, así que por eso la iglesia puede hacer la diferencia en una nación. Ciertamente la iglesia es la extensión del cielo en la tierra. Sí. Y para que haya comunicación con el cielo donde está Dios el Padre y el Señor Jesucristo, es la iglesia la que tiene que orar. Y para ello está el Espíritu Santo que nos ayuda. Nos ayuda primeramente pues a entender lo que está escrito en la Biblia, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Si yo como cristiano tengo la llenura del Espíritu Santo y camino con el Espíritu Santo, cuando abro la Biblia, el Espíritu Santo me va enseñando y me va mostrando el tema correspondiente a la necesidad de el día o del tiempo correspondiente en que se vive. Hoy estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2025, comenzando ya la segunda parte de este año. Y en un año vemos a través de lo que acontece mes con mes acerca de los fenómenos meteorológicos que están sucediendo debido al movimiento de la Tierra, de la Luna, y estamos conociendo de las estaciones del año y de fenómenos que tienen que ver con los eclipses. Y durante un año generalmente tenemos 6 meses de sequía y los otros 6 meses de agua. Así que primero la sequía y después el agua. Hoy estamos en el tiempo del agua, estamos en temporada de huracanes. Toda esta temporada comenzó en el mes de junio, ya estamos en agosto, comenzando agosto, así que estamos en una temporada de lluvias. Pero también debemos saber que estamos también en la canícula, tiempo de calor. La canícula comenzó en el mes pasado, a principios de julio, y esta canícula terminará a mediados prácticamente de agosto. Así que hay calor, hay agua, pero como nunca, todo en extremo. Calor extremo, lluvias en extremo, lluvias torrenciales. Esas lluvias que en menos de una hora inundan toda una ciudad, una comunidad, y las personas se alarman y se sorprenden de cómo en un momento dado les llovió de tal manera todo lo de un año. Todo esto está registrado en la Biblia y las causas por qué están sucediendo. ¿Quién me va enseñando todo ello? ¿Y quién me va mostrando lo que tengo que hacer? El Espíritu Santo de Dios, Dios en la tierra. Cuando estoy estudiando de la Biblia, que es la palabra profética, es un manual de enseñanza. Y entonces el Espíritu Santo me muestra que para poder resolver asuntos urgentes en una comunidad, en una ciudad, en una nación, y ayudar a los mismos gobiernos que ellos trabajan en el mundo de lo natural, pero las causas están en lo espiritual, y solamente la iglesia cristiana puede entrar a lo espiritual a través de la oración y el ayuno. Orar y ayunar es movernos en lo espiritual, es entrar en guerra contra la guerra de Satanás, la guerra que el diablo está haciendo contra toda la humanidad. Toda la humanidad está sorprendida y no saben las causas. Simplemente ven el efecto, la violencia, la muerte, los asesinatos, etc. Pero detrás de todo ello son fuerzas espirituales demoníacas que se están moviendo en personas, en ciudades y naciones. Por eso tenemos que ayunar, y el Espíritu Santo nos convoca al ayuno periódicamente. Así que este es un ayuno
que tenemos que conocer, y hoy hablaremos de la importancia de los ayunos mensuales, porque mes con mes van cambiando las cosas. Ya entramos al 8º mes de este año y tenemos que caminar con el Espíritu Santo, quien es Dios, para poder avanzar y ayudar a mucha gente llena de miedo, llena de temor, llena de incertidumbre. Así que para eso es la iglesia. Jesucristo la identificó como la luz que alumbra en este mundo. Jesucristo habló que la iglesia sería sal y luz. Así que debemos alumbrar y ayudar. La sal es influencia, debemos influir en la verdad, porque el mundo está lleno de mentira y de engaño, y por lo tanto habla la mentira, habla el engaño, creyendo que la mentira y el engaño es la verdad, cuando es todo lo contrario. Por eso la iglesia es sal, para influir y para cambiar las circunstancias por medio de la oración y del ayuno. Así que hoy hablaremos de este ayuno y vamos al por qué el ayuno mensual. Y para ello yo quiero dar un antecedente, un marco de referencia, porque este ministerio de comunicación del Evangelio, el ministerio de la Voz de la Alianza Internacional, comenzó por medio de la radio. Estamos ya en 31 años de estar predicando el Evangelio en la radio. Comenzamos hablando de Jesucristo en la radio desde esta ciudad de Villahermosa para el sureste de México. Pero a los 5 años vino una gran inundación a nuestra ciudad, Villahermosa, y afectó a muchas colonias de nuestra ciudad. Y fue allí cuando el Espíritu Santo vino a nosotros para decirnos que teníamos que urgentemente orar en la madrugada y ayunar, orar y ayunar. A través de la radio empezamos a convocar para que todos los hermanos, hermanas de diferentes denominaciones cristianas nos levantáramos a temprana hora a orar por nuestra tierra, conforme a la enseñanza de las Escrituras. Y empezamos a convocar a la oración a las 5 de la mañana, y fue cuando el Espíritu Santo nos dijo que mes con mes teníamos que ayunar. Fueron las inundaciones que nos movieron, las circunstancias que nos movieron a estar orando y ayunando por la tierra, por nuestra ciudad en particular, y de allí la enseñanza para otras ciudades, para otras naciones. Hemos visto cómo Dios empezó a responder a la oración y al ayuno. Así que 5 años después de haber comenzado el ministerio de la Voz de la Alianza, empezamos con los ayunos mensuales. Y después conocimos otro fenómeno fuerte acá en el sureste, como la inundación del 2007, que es la más conocida en el tiempo moderno de este siglo. Pero todo comenzó en el siglo pasado, cuando empezamos con los ayunos mensuales. ¿Cuál es la palabra profética? Porque todo tiene que tener un fundamento de la palabra de Dios, un fundamento profético. Vayamos entonces a la enseñanza en Zacarías. En Zacarías, Dios está hablando del ayuno. Dios está hablando de la necesidad de ayunar, porque a través de la oración y el ayuno, Dios iba a traer una restauración de manera especial a su ciudad, Jerusalén, y a toda Israel. El ayuno es sacrificio del cuerpo, es angustiarse, es estar gimiendo debido al pecado que se comete en la ciudad. Toda ciudad está bajo sentencia de muerte por el pecado. Donde hay pecado, hay sentencia de muerte. Toda alma que pecare, dicen las Escrituras, toda alma que pecare morirá. Por lo tanto, si hay pecado, habrá muerte.
El asunto es que toda la humanidad, desde Adán y Eva, desde que Adán pecó, toda la humanidad ha nacido en muerte de pecado, en el pecado original de Adán. Por eso todo ser humano está luchando contra la muerte desde el vientre de su madre, desde que nace, desde que va creciendo. Siempre la lucha es contra la muerte prematura, la muerte anticipada. Así que la muerte está en la tierra desde que Adán y Eva pecaron. Entró la muerte, muerte espiritual, separación de Dios, muerte física. Sus días fueron limitados. Adán fue limitado, murió Adán y de allí... Adán fue 930 años. Perdón, 930 años. Pero no llegó ni al siglo. Era el tiempo donde debería haber vivido Adán la eternidad, porque Dios es eterno y Adán era el Hijo de Dios. Entonces Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios para ser eterno, porque Dios es eterno. Pero ¿qué pasó? El pecado le acortó la vida. Entonces entró la muerte, muerte espiritual, apartados de Dios, muerte física, días contados. Hoy en día, para los que vivimos en nuestra generación, siglo XXI, hay que leer el Salmo 90:10. Allí están los límites de la edad, entre 70 y 80 años. Es el promedio de vida, 75 años. Por eso se les conoce como los adultos mayores, ya llegando a los 70 años. Bueno, aquí en México desde los 65 años. Así que ya cuando está uno rayando los 60, 65 años, hay que ir preparando el viaje a la eternidad. Porque si estamos en Cristo, nos vamos a la eternidad. Cristo vino a darnos esa eternidad. La tercera muerte que entró con Adán fue la muerte eterna. A esto vino Jesucristo, a cambiar la muerte eterna por la vida eterna. De allí la predicación del Evangelio. Toda persona puede tener el disfrute de la vida física, biológica en este planeta Tierra, puede tener trabajo y por el trabajo acumular riquezas, tener bienes y riquezas en esta tierra, tener la felicidad en la carne de la familia en esta tierra. Pero si llega a morir y no tiene la vida eterna, se va a la condenación eterna, primeramente al infierno y después al lago de fuego, según las enseñanzas de la Biblia. Por eso no es vivir por vivir, es vivir con sabiduría, y la sabiduría viene a través del estudio de la Biblia, donde Jesucristo se revela para darnos conocimiento de lo que tenemos que hacer. Así que tenemos que estar estudiando, escudriñando de las Escrituras. El ayuno es un mandamiento de Dios por la urgencia de comunicarnos con el cielo, porque solamente el cielo es el único que puede responder a los problemas del planeta Tierra. En el cielo está Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Por eso, si tú, amigo o amiga, estás apartado de Dios, arrepiéntete de estar apartado. El pecado nos aparta de Dios. Si estás viviendo en adulterio, fornicación, estás adorando dioses extraños, arrepiéntete y a partir de ahora acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios te perdona y empiezas a caminar como un hijo de Dios para que puedas orar, comunicarte al cielo en cualquier necesidad de tu vida personal, física o material, de tu vida matrimonial con tus hijos, de tu vida social. Si estás en problemas laborales o problemas de desempleo o no tienes recursos económicos, ¿cuánta enseñanza tenemos en la Biblia? Más del 60% de las enseñanzas de Jesucristo tienen que ver con la economía de Dios, tienen que ver con la administración de los recursos materiales. Pero hay un
espíritu engañador en la tierra que está confundiendo todo, haciéndole creer a la gente que hablar del dinero no es nada de lo espiritual, sino que eso es material y por lo tanto hay que apartarlo de la enseñanza de las Escrituras, cuando el 60% de las parábolas de Jesucristo tenían que ver con la administración de los recursos económicos, porque Dios creó mi cuerpo, tu cuerpo, amigo, amiga, con la necesidad de comer. Y para comer hay que comprar la comida, pero para comprar la comida hay que tener dinero. Y para tener dinero hay que tener un trabajo. Y si no tengo trabajo, ¿cómo voy a tener dinero para comer? Es la economía de Dios. Por eso aquí está la enseñanza. Dios es Dios de enseñanza y nos va orientando en todo ello. Volviendo al ayuno, desde que vino la inundación aquí a nuestra ciudad, el Espíritu Santo nos convocó entonces al ayuno y el Espíritu Santo nos dijo que sería periódicamente, cada inicio de mes en el año había que ayunar. Desde entonces estamos convocando al ayuno. Empezamos convocando a través de la radio, hoy a través de la televisión o a través de las redes sociales. Estamos convocando para que toda persona en su territorio, en su comunidad, en su ciudad, en su nación, pueda orar por su propio territorio. Aquí la Biblia habla de estos ayunos mensuales. Zacarías. En Zacarías encontramos en el capítulo 8 que Dios instituye ayunos mensuales. Y estos ayunos, Dios dijo, estos ayunos se convertirán en gozo y en alegría. Porque cuando estamos ayunando no hay gozo y alegría. Pero Dios dijo, este es el milagro. Estos ayunos serán para que haya gozo y alegría. Por eso hemos seguido las instrucciones de Dios. Estamos hablando de hechos ya realizados a través del tiempo. Estamos ya en el siglo XXI y Dios ha sido fiel a sus promesas. Por eso vamos a la Escritura en Zacarías 8, versículos 18 y 19. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festividades, solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Todo se convierte en fiesta. La tristeza debe convertirse en alegría. Entonces ayunamos con el gozo que nos da el Señor Jesucristo para fortalecernos en el ayuno, porque a través del ayuno el Señor destruirá las fortalezas que el diablo ha construido. No hay gozo en una persona, en una familia que no tiene trabajo, en una familia que está siempre afectada por las enfermedades, en una familia donde no hay comida para los hijos. Allí no puede haber gozo, no puede haber alegría. Por eso entramos al ayuno para destruir esas fortalezas. El ayuno es un sacrificio que vamos a hacer a favor de personas, a favor de ciudades y naciones que están flageladas por el enemigo. Entonces Dios estará obrando para cambiar la tristeza en gozo. Así que a través del ayuno hay un cambio y Dios habló acerca de sus fiestas. Aquí hay una conexión muy importante con los meses que tienen que ver con las fiestas de Dios. Dios estableció el ayuno mensual y Dios dijo aquí el ayuno del cuarto mes, el quinto mes. Todo esto tiene que ver con la primavera, entrando al verano. ¿Cuáles son las fiestas que Dios instituyó? La Biblia dice que 3 temporadas de fiestas en el año. Esas temporadas comenzaban en la primavera, cuando Dios instituye la Pascua. Este será el inicio del
el mes del año, dijo Dios. Entonces Dios establece aquí al cuarto mes, esto es, al terminar la primavera, eso comienza ya el verano. Sí. Y entonces es la fiesta de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Aquí habla de la iglesia, el cuarto mes. En el cuarto mes nace la iglesia. El quinto mes tiene que ver con el trabajo de la cosecha. Estamos en el tiempo del verano donde estamos segando el trigo. Estamos hablando de Jesucristo a muchas personas para que se conviertan a Dios y entren a la alegría y al gozo de Dios. El enfermo no puede estar en gozo, el pobre no puede estar en gozo, el que no tiene para comer no puede estar en gozo. Así que hay que cambiar la tristeza en gozo. Primeramente hay que destruir todo lo que el diablo construyó, fortalezas demoníacas, fortalezas espirituales debido al pecado. Por eso el ayuno destruye esas fortalezas que el diablo ha levantado. Y cuando son destruidas, entonces se manifiesta la alegría y el gozo. Sí, aquí... Después habla de el séptimo mes. Sí. Bueno, aquí realmente lo que se refiere son 4 fechas específicas para Israel ayunar, que el ayuno era tristeza por algo que ellos hicieron que le faltaron el respeto a Dios, sí, por el pecado. Porque se estaban contaminando con las naciones alrededor que eran idólatras, y el pueblo de Israel se estaba siendo dominada por la adoración a otros dioses. Y por esa razón se instituyeron esos ayunos. Sí. Por ejemplo, el cuarto mes que dice allí, que sería el primer ayuno, ¿no? Cuarto mes se refiere como cuando Moisés bajó del monte Sinaí, cuando ellos hicieron el becerro de oro, que es cuando Moisés rompe, los 10 mandamientos, rompe las tablas de la ley al ver la idolatría de Israel. Bueno, esto fue ya después de Pentecostés. Pentecostés queda en el tercer mes. Aquí estamos hablando ya el cuarto mes. Sí. Entonces en el cuarto mes ya Moisés tenía 40 días de haber estado en el monte Sinaí, había recibido la ley, que eso fue en Pentecostés ciertamente, pero bajó hasta el día 40, y esto nos lleva a mediados del cuarto mes. Sí, por la idolatría que habían hecho el pueblo de Israel cuando Moisés baja del monte, estaban adorando un becerro. Sí. Dios se molestó y Dios dijo: voy a sacudirlos, pero más que nada a desaparecer este pueblo. Sí, es un pueblo de manera. Idolatría, no entiende. Entonces fue cuando Moisés intercedió. Así es cuando Moisés menciona que Dios es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que en realidad estas palabras, el primero que lo dijo fue Moisés, pero es una palabra que se repite en muchos textos de la Biblia. Pero aquí vemos, ese es el cuarto mes, que aproximadamente fue como el 17 o 18 del cuarto mes cuando ellos ayunaban, ahora sí recordando de que sus antepasados hicieron un becerro de oro y que eso no le agradó a Dios. Sí. Luego vamos al quinto mes que menciona, y ese sería el día 9 del quinto mes. El quinto mes es el mes de Ab, que es cuando los espías, originalmente, ¿no? Es cuando estaban los 2 espías que envió Moisés a inspeccionar la tierra. El día 9 del mes Ab. Regresaron el día 9 del mes de Ab, 9 del quinto mes, y entonces es cuando ellos dan el reporte. 10 dieron un mal reporte y solamente 2 personas, que eran Josué y Caleb, los que dieron un buen reporte, pero todo Israel se desanimó, empezaron a hablar negativo, y por eso, por no creer en Dios, que les iba a dar la tierra prometida, fueron ahora sí exiliados al desierto para 40 años, porque eran 40... Ya estaban en la frontera, sí, para entrar a la tierra prometida, y por no creer, por ser incrédulos a Dios y tener miedo
a lo que iban a enfrentar después del río Jordán, entonces Dios dijo, por su incredulidad, para atrás. 40 años van a estar en el desierto hasta que desaparezca toda esta generación incrédula. Un año por cada día de expedición, eran 40 días, así que por eso 40 años, y en esos 40 años Dios dijo, voy a desaparecer a toda esta generación y la nueva es la que va a entrar. Solamente Josué y Caleb fueron las únicas dos personas que entraron desde Egipto a la tierra prometida, que tomaron Jericó. Los demás perecieron en el camino, en el desierto, porque ese fue el juicio que Dios puso. Y sí, fue un juicio severo porque muchas personas, por decir un ejemplo, 20 años era para entrar al ejército. Antes, ¿no? En tiempos de la ley. Así que si una persona tenía 20 años, un joven que tenía 20 años, quiere decir que no iba a llegar a 60 años, que iba a morir antes de esa edad, y ese fue el juicio, ¿no? que Dios cumplió. Bien, ese sería el 9 de Ab, que para Israel es una de las fechas más tristes en su historia. Es cuando es derribado el templo también, en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de Roma. ¿Perdón? Es cuando Israel convoca al ayuno. Sí, hablamos de que esa misma fecha Israel se ha repetido la historia de eventos tristes en la historia de Israel. Entre ellos está la destrucción tanto del primero como del segundo templo. Sí. Luego tenemos allí el séptimo mes, ese sí es conocido, es una de las fiestas que Dios instituyó, que tiene que ver con el día del perdón o día de expiación, que es el día 10 del mes séptimo o el mes de Tishri, que es un día nacional para acercarse al Señor en oración y ayuno y pedir perdón al Señor y dar su mejor ofrenda. Y en tiempos pasados, de acuerdo a tu ofrenda, es como Dios iba a decidir sobre ti bendición o maldición. Por eso ese día marcaba la vida, ¿no? de toda persona. Y por último tenemos el 10º mes, que ese 10º mes es cuando Babilonia en cierta manera estaba haciendo huecos en la pared de los muros de Jerusalén. Y entonces es cuando empieza el sitio, ¿no? de Babilonia a Jerusalén, y por eso conmemoran también el del 10º mes, que era el mes de Tebet, donde también ayunaban lo introdujeron, ¿no? como otro día de oración y ayuno, porque fue el día que empezó la caída de Jerusalén en el 10º mes. Sí, Dios obra de acuerdo a lo que sucede en su palabra. Si hay obediencia hay bendición, no hay obediencia hay castigo. Entonces Dios está vigilando el comportamiento de su pueblo. Aquí estamos conociendo todas las causas por las cuales tuvieron que ayunar, pero al final Dios dijo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Gozo y alegría. Dios es Dios de gozo, Dios es Dios de alegría. Es lo que representa el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios. En un hogar debe establecerse el reino de Dios, en una familia, en una ciudad. Todo lo contrario al gozo y la alegría es el reino de Satanás. Así que en el reino de Dios hay justicia, paz y gozo, dicen las Escrituras. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios o se destruyen estas fortalezas, el reino de Dios ha llegado. Cuando uno está ayunando, está destruyendo esas fortalezas demoníacas. Por lo tanto, la tristeza se convertirá en gozo al término del ayuno. Y Dios dijo, entonces aquí se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades, fiestas de Dios. Todo esto nos los da en revelación el Espíritu Santo cuando comenzamos en los ayunos convocados por la voz de la alianza a través de la radio
Y ahora podemos entender claramente por qué tenemos que ayunar mes con mes. Cada mes estamos convocando al ayuno. Dios obra donde hay oración y ayuno. La Biblia habla, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 22, versículos 22 al 23, acerca de la tierra. La tierra está no limpia, dice la Escritura, está sucia, contaminada por la corrupción del hombre. El hombre en su pecado se corrompe. La corrupción ensucia la tierra. Espiritualmente estamos hablando porque la tierra responde al comportamiento del ser humano aquí en la tierra. Si el ser humano obedece a Dios, hay bendición en la tierra. Si el ser humano desobedece la palabra de Dios, la tierra no alimenta al hombre. La tierra alimentará si hay bendición, si hay obediencia a la palabra, o no alimentará al hombre si hay desobediencia a la palabra. Hay mucha enseñanza acerca de la obediencia y desobediencia a la palabra y cómo responde la tierra. Por eso Dios está vigilando que hayan hombres y mujeres hoy en la tierra orando por la tierra, porque la tierra está vomitando todo lo que es pecado. Por eso tenemos que ayunar en arrepentimiento de todo pecado de una ciudad, de una nación, de un gobierno, para que Dios tenga misericordia y perdone los pecados de ciudades y naciones. Aquí la Biblia dice en Ezequiel 22, 23 al 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Aquí tenemos entonces un análisis de la situación de la tierra. En la tierra hay opresión, dice el versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo, como los tiempos de hoy. ¿Cuántas personas están al acecho de otras personas para quitarle el fruto de su trabajo, robar lo que no trabajaron? Al afligido y menesteroso hacía violencia. No solamente quieren robarle lo que tiene, sino también estar afectando el físico de la otra persona, tortura, hasta muerte. Todo esto habla de la violencia de acuerdo a la profecía. Son los tiempos proféticos. Hoy estamos en el cumplimiento de la profecía de segunda de Timoteo capítulo 4. La maldad del hombre se ha incrementado. Todo lo que estamos leyendo tiene que ver con el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó la importancia de orar por la tierra. Leamos el versículo 30 y 31. Si no hay intercesión por la tierra, entonces vendrá juicio. Por eso estamos viendo tantos desastres naturales en la tierra. Dios está hoy sacudiendo este planeta Tierra, los 4 elementos de la naturaleza, porque la maldad del hombre se ha ido incrementando. No quieren escuchar el Evangelio de Jesucristo, rechazan todo lo que es de Dios, aman al dinero, se han hecho gente codiciosa, avariciosa, y por amor al dinero están afectando al prójimo. Entonces Dios está mirando la maldad del ser humano en ciudades y naciones. Entonces Dios empieza a sacudir todas las fuerzas de la naturaleza, el aire, la tierra, el fuego, el agua. Todo esto es ocasionado debido al pecado del hombre en la tierra. La iglesia está orando, está ayunando y está evangelizando, pero muchos en la tierra no quieren oír el evangelio, no quieren oír de la Biblia, no quieren ser discipulados.
Entonces Dios está hoy hablando a través de la misma naturaleza. Podemos leer lo que Dios dijo en Ezequiel 22, 30 y 31. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Por eso, esta es la función fundamental, trascendental de todo cristiano en la tierra, de la iglesia cristiana en cada ciudad, cada nación. Orar por su territorio, orar porque hay mucha maldad en ese territorio, pedirle perdón a Dios por los pecados de ese territorio y entrar al ayuno, en ayuno pidiéndole a Dios perdón para que la tristeza ocasionada por el pecado se convierta en alegría, haya salvación, hay gozo, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, los ángeles están gozosos y toda la iglesia participa del gozo. La ciudad solamente entrará al gozo cuando reciban el Evangelio de Jesucristo en arrepentimiento de todo pecado. Por eso estamos en el tiempo de orar mucho por la tierra, sobre todo en estos días que vivimos, siglo XXI, donde la maldad se ha ido incrementando. La Biblia dice en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, que el brazo de Dios no se ha acortado para salvar. La salvación viene de Dios. Con este propósito, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para la salvación de toda la humanidad. Y es el Evangelio que predicamos. Ya Cristo venció el pecado, ya Cristo venció a Satanás. Ahora el victorioso es Cristo. Aceptemos a Jesucristo y vivamos en un nuevo estilo de vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar, una nueva forma de vivir. Solamente el Evangelio de Jesucristo nos cambia y nos transforma. Entonces predicamos el Evangelio, pero hay que oír el Evangelio y arrepentirse y aceptar a Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como hijos de Dios, la función ahora es la oración y tenemos que orar. Orar por aquellos que todavía no conocen de Jesucristo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas solamente tienen confusión religiosa, pero no la verdad? Tienen que entrar al gozo del Señor, a la bendición de Dios. El brazo de Dios no se ha cortado. Hoy la iglesia está aquí para salvar. Eso dice Isaías 59 del 1 al 2. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios está tocando el corazón de cada persona, hombre o mujer en la tierra. Lo que separa al hombre y a la mujer de Dios es el pecado. Por eso podemos leer cuando Jesucristo le habló a la iglesia de Laodicea, porque hay algunos que solamente asisten a una iglesia, tienen solamente una práctica de tradición religiosa de asistir a sus iglesias, pero no caminan en arrepentimiento de sus pecados. No se han convertido y no están orando por la tierra. Están haciendo oraciones solamente egoístas. Dios quiere la salvación de este planeta Tierra, de cada nación. Para eso está la iglesia repartida en cada nación de la tierra. Así que en Apocalipsis 3, 20 encontramos acerca de cómo Jesucristo habló a esta iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el brazo de Dios no se ha acortado todavía. Él sigue salvando, sigue enviando hombres y mujeres a predicar el Evangelio en ciudades, en naciones. Hoy usando la tecnología de la comunicación para que toda persona tenga la oportunidad de salvación y entre a la vida eterna. Estamos orando y ayunando para destruir fortalezas de incredulidad, de duda, toda fortaleza que el enemigo ha levantado en el concepto de religión. Cristo vino para que nosotros camináramos rumbo al cielo, dejáramos la tierra. Todos los problemas están en la tierra. Dios ha prometido un cambio en la tierra. Dios dijo en Apocalipsis que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Eso será después. Mientras estemos aquí, hoy en este siglo XXI, trabajando en este siglo y como cristianos evangelizando, porque estamos en un tiempo de la evangelización, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que estar peleando y luchando contra fuerzas invisibles, fuerzas opositoras, fuerzas que se mueven en lo espiritual debido al pecado del hombre en la tierra. Y debido al pecado, por eso tenemos armas, a la oración, el ayuno para aplicar la palabra sobre personas y familias. Tenemos que orar y ayunar. Vamos a concluir hablando de los puntos de oración. Hay 10 puntos de oración que hemos convocado para este mes que comienza. Lo vamos a hablar de una manera general. Son 10 puntos al inicio de este mes. Cada mes hay puntos de oración. El Espíritu Santo nos va mostrando todo el propósito. Este ayuno es contra la idolatría, corrupción, violencia, muerte, así como los desastres naturales, climas extremos y crisis financiera. Estamos en un tiempo donde el diablo quiere afectar la economía de cada país. Por eso tenemos que orar y ayunar. El propósito número 1, que Dios libra a México de toda sequía, porque por la sequía empiezan entonces los problemas de las lluvias torrenciales. Estamos ayunando contra incendios, terremotos, inundaciones, crisis financiera y todo tipo de enfermedades causadas por estos fenómenos. Número 2, que Dios perdone a México del pecado de la idolatría. Nosotros que estamos trabajando en México debemos conocer la historia misma de México, cómo se estableció esta nación y cuál es el origen de los problemas, la idolatría, que han traído ruina, hambre, enfermedades, pobreza, deudas, muerte y violencia a las familias. 3, que Dios destruya las fortalezas de avaricia y codicia que está afectando no solamente a México, el mundo entero. 4, que Dios abra los cielos sobre México y siempre haya provisión y protección. Dios es Dios de bendición, de provisión y protección, de cielos abiertos. Número 5, que todas las autoridades estén gobernando en el temor y la sabiduría de Dios. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Es una enseñanza bíblica. Número 6, que Dios conceda arrepentimiento para vida a todo México. Dios está hoy tocando el corazón de cada persona para que se arrepientan y entren a la salvación. Número 7, que Dios proteja a la iglesia de toda apostasía, herejía y de los espíritus de anticristo. 8, que Dios envíe un gran derramamiento del Espíritu Santo en nuestra generación, siglo XXI. 9, que Dios siga protegiendo y salvando en Cristo a Jerusalén y a toda Israel. Y número 10, que Dios el Padre envíe al Señor Jesucristo en nuestra propia generación. 10 puntos que estamos convocando para este ayuno de agosto. Entren al ayuno y reciban la bendición de Dios. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.